Libro del profeta Oseas, su capítulo 5, del versículo 1 a 6:3. Libro del profeta Oseas, capítulos 5, 1 al 6:3. Así dice el Señor: Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red extendida sobre el Tabor, y los que se desvían se hunden profundamente en la matanza, pero yo seré la corrección de todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es oculto, porque ahora, oh Efraín, has fornicado y se ha contaminado Israel. No les permiten sus obras volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación hay en medio de ellos y no conocen a Jehová. Y la soberbia de Israel testificará en su cara, e Israel y Efraín tropezarán en su iniquidad, y también Judá tropezará con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no lo hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová hicieron deslealtad, porque han engendrado hijos extraños. Ahora la luna nueva los devorará con sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, gritad en Betabén, detrás de ti, oh Benjamín. Efraín será asolado el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los términos. Sobre ellos derramaré como agua mi ira. Efraín es oprimido, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de mandamientos de hombres. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Efraín irá entonces a Asiria y enviarán mensajeros al rey Jareb, pero él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, y tomaré y no habrá quien libre. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia madrugarán para buscarme. Venid y volvamos a Jehová, pues él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está preparada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. El contexto de nuestro pasaje son los días del rey Jeroboam II, del reino del norte de la nación de Israel. Eran días de prosperidad material para muchos, pero los ricos eran opresores y la nación estaba en un severo grado de depravación, violencia, inmoralidad e idolatría. Por lo tanto, Jehová está lleno de ira contra ellos, pero Jehová también está lleno de amor hacia ellos, porque Dios es simétrico. Dios es simétrico. Él es tanto amor como ira. Y ya vimos al comienzo de la profecía de Oseas cómo Dios mostró su ira con los hijos de Oseas al colocarle los nombres a los hijos de Oseas. El nombre del primero, Jezreel, yo los esparciré. El nombre de la primera hija, Lo Ruama, no me compadeceré más de ellos. El nombre de el niño, del menor, Lo Ami, no son pueblo mío. Ya él mostró su ira a través de los nombres de los hijos de Oseas, y también mostró su amor por medio del matrimonio de Oseas, por medio de la compra de Gomer, la esposa de Oseas, que llegó a convertirse en una prostituta esclavizada. Y Oseas, por orden de Jehová, la compró y la tuvo por mujer para siempre.
Así que los primeros 3 capítulos, que son esto que acabo de resumir, vimos ya tanto la ira como el amor de Jehová en el drama del profeta que se casa con una mujer que llega a ser una prostituta esclavizada. Del capítulo 4 en adelante vemos las profecías que Oseas proclamaba en las calles, en el palacio del rey, en los lugares de idolatría, en las plazas, pues Oseas fue para el reino del norte, como Jeremías lo fue para el reino del sur, y durante 40 años proclamaba las cosas que vamos a estudiar desde el capítulo 4 en adelante. Otra característica de esta profecía que veremos más adelante es que a través de Oseas Dios nos deja ver su corazón, el amor que había en el corazón de Dios hacia Israel. Lo veremos en otras secciones del libro, pero en esta sección en que estamos son las profecías que Oseas proclamaba y con ellas llamaba al arrepentimiento, advertía el juicio de Jehová e invitaba al reino del norte a volverse a Dios. Y son unas profecías donde se muestra entonces la simetría de Dios. El fundamento profético de Oseas es la simetría de Dios. El tema de la sección que estamos viendo en esta noche es el siguiente. En esta sección que estamos estudiando veremos cómo Dios va a llevar a Israel de depravación a santificación por medio de la resurrección. Ese es el tema. De depravación a santificación por medio de la resurrección. Ese es el tema de nuestro texto. Y el título que le hemos colocado esta noche a la enseñanza es La simetría de Dios en Israel. La simetría de Dios en Israel. Y hay 3 secciones claras en el pasaje. La primera sección muestra la depravación de Israel, los versículos 5 del 1 al 7a y el verso 11. La segunda sección es la ira de Dios contra Israel, en el verso 7b al verso 15. Y la tercera sección es la gracia de Dios para Israel, los versos 6:1 al 3. Muy sencillo, 3 cosas: depravación, ira y gracia. Depravación, ira y gracia. Eso es el evangelio. El hombre está totalmente depravado, Dios lo debe destruir por su ira justa, pero Dios decide salvarlo por su gracia soberana. Depravación, ira y gracia. Y este pasaje es un pasaje que fue escrito en el siglo 8 antes de Cristo, y es un pasaje poderosa y gloriosamente cristocéntrico como todo el Antiguo Testamento, y con una aplicación maravillosa a nosotros en el siglo XXI. Veamos en primer lugar la depravación de Israel. La palabra depravación es muy importante en la Biblia. La Biblia habla de la depravación humana y hay varios escenarios para la depravación humana en la Escritura. El primer escenario de la depravación humana es la depravación prediluviana, una depravación muy severa que Dios castigó con el juicio del diluvio. Luego viene la depravación postdiluviana, que no fue tan severa, y luego viene la depravación israelita, que es en la que estamos. Depravación prediluviana, postdiluviana e israelita. Pero hay otro escenario de depravación que no nos gusta, que no nos va a gustar para nada, y es la depravación de la iglesia. La depravación de la iglesia. El caso de la depravación prediluviana, postdiluviana e israelita es una depravación total. Los hombres están totalmente depravados, pero la depravación de la iglesia que existe, y enseguida se las voy a mostrar, no es una depravación total, es una depravación residual. Pero el punto es que a medida que los hombres conocen más a Dios, cualquier nivel de depravación que haya en ellos es peor que el anterior. Los hombres prediluvianos conocían menos a Dios y los postdiluvianos conocían menos a Dios que los israelitas. Así que la depravación de los israelitas es peor que la de los hombres prediluvianos y postdiluvianos. Pero la iglesia conoce más al Señor que los israelitas. Así que la depravación de la iglesia es peor que la de los israelitas, que la de los prediluvianos y que la de los postdiluvianos. Esa depravación está en el libro de Oseas y también en el libro de Jeremías y en todos los profetas mayores.
Y esa depravación en Israel se puede sintetizar en algunos pecados claves, como son violencia, inmoralidad, idolatría, orgullo y mundanalidad. Y esa depravación comenzaba por los líderes de la nación, quienes corrompían a todo el pueblo y por tanto tenían mayor culpa y mayor castigo. Vean conmigo los versos 1 y 2. Dice: sacerdotes, el líder religioso de la nación, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, el rey de la nación. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo, es decir, hicieron pecar a otros en Mizpa y red extendida, o sea, trampa sobre el monte Tabor. Dice: y los que se desvían, los que se alejan de la ley de Jehová, se hunden profundamente en la matanza, es decir, eran homicidas, pero yo seré la corrección de todos ellos. Así, lo primero que vemos aquí es que los sacerdotes y los reyes eran asesinos y trataban de ocultar su pecado. Ahora viene el pecado de la idolatría e inmoralidad en los versos 3 y 4. Dice: yo conozco a Efraín, es una de las tribus del norte, la más grande. A veces Efraín representa a todo Israel. Yo conozco a Efraín e Israel no me es oculto, porque ahora, oh Efraín, has fornicado y se ha contaminado Israel. No les permiten sus obras volverse a su Dios, porque espíritu de fornicación hay en medio de ellos y no conocen a Jehová. Esta fornicación puede tratarse tanto de la inmoralidad sexual como de la idolatría. Veamos el verso 5, ahora viene el otro pecado, que es el orgullo. Dice: y la soberbia de Israel, es decir, abandonar la ley de Jehová para hacer ellos su propia ley. Y la soberbia de Israel testificará en su cara, e Israel y Efraín tropezarán en su iniquidad, y también Judá tropezará con ellos. Oseas era un profeta esencialmente del reino del norte, pero a veces su profecía se extiende al reino del sur. Sigue la depravación en otra forma, que es lo que se conoce como religión hipócrita, y esto principalmente es para Judá. Verso 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no lo hallarán, se apartó de ellos. Intentarán hacer sacrificios a Jehová con sus animales, pero esos son sacrificios de una religión vacía, falsa e hipócrita, especialmente el reino de Judá, porque en el reino del norte eran totalmente idólatras hacia el falso dios Baal. Veamos más detalles de esta depravación, verso 7a. Contra Jehová hicieron deslealtad, porque han engendrado hijos extraños. ¿Qué significa esto de hijos extraños? Que ellos criaron a sus hijos como paganos, no como hijos del pacto, sino como paganos. Así que los hijos de los israelitas eran extraños a Jehová. Y en el verso 11 se nos muestra otra faceta de esta depravación, que es abandonar la ley de Jehová para seguir mandamientos de hombres. Verso 11. Efraín es oprimido, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de mandamientos de hombres o en pos de vanidades. Todo lo que no viene de Jehová es vanidad. Aquí vemos mandamientos de hombres, que puede también significar mundanalidad e idolatría. Mandamientos de hombres, mundanalidad, idolatría, egoísmo, yoísmo y esa clase de pecados. En esta primera sección, entonces, ¿qué vemos? El pecado de Israel, la depravación de Israel. Ahora veamos la ira de Dios para Israel, y ahí comienza Dios a mostrarse simétrico. La ira de Dios para Israel. Entonces Dios describe en esta segunda sección en forma variada lo que va a derramar sobre ellos y el propósito que tiene, que es llevarlos al arrepentimiento. Entonces en esta sección nos muestra cómo los va a castigar, cómo va a derramar su ira y cuál propósito tiene él al castigarlos, es llevarlos al arrepentimiento. Verso 6b. Dice: y no lo hallarán, se apartó de ellos. Esta es la primera forma como los va a castigar, se va a apartar de ellos. 7b. Dice: ahora la luna nueva los devorará con sus heredades.
se apartará de ellos y muy probablemente la luna nueva los devorará. Es una forma metafórica de decir que enviará probablemente enemigos y la guerra para que los destruyan con el cambio de la luna. Es decir, con el cambio del tiempo vendrá un enemigo que los devorará y los destruirá. Muy probablemente se refiere a la guerra, que se confirma en los versos 8 y 9. Dice: tocad bocina en Gabá. La bocina o la trompeta era la señal que anunciaba que estaban en guerra. Trompeta en Ramá, gritad en Betabén. Algunas son ciudades del sur, otras son ciudades del norte. Gritad en Betabén, detrás de ti, oh Benjamín. Incluye al reino del sur. Benjamín es una tribu del reino del sur, es decir, toda la nación va a ser severamente dañada por la guerra. Verso 9. Efraín será asolado el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Y ahora, de una manera clara, pero también metafórica, dice cómo va a derramar su ira sobre ellos. Verso 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los términos, o sea, ladrones. Sobre ellos derramaré como agua mi ira. El verso 11. Efraín es oprimido, o sea, será arrasado, será oprimido, quebrantado en juicio. Quiso andar en pos de mandamientos de hombres. El verso 12 son otras figuras acerca de cómo enviará su ira. Verso 12. Yo pues seré como polilla a Efraín. La polilla es un insecto que se come la ropa. Y como carcoma a la casa de Judá. La carcoma es una plaga que va devorando y destruyendo lentamente. Todas estas son las formas como Dios derramará su ira. Vemos a Dios mostrando su ira, anunciando su ira. Y la última forma metafórica es a manera de enfermedad, versos 13 y 14. Y verá Efraín su enfermedad. No se trata de algo literal. La enfermedad se refiere más a su pecado. Y Judá su llaga. Efraín irá entonces a Asiria y enviará mensajeros al rey Jareb. Pero él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Lo que esto quiere decir es que ellos muy probablemente van a ser asediados por sus enemigos. Y cuando se ven superados por sus enemigos y a punto de ser destruidos, van a intentar hacer alianzas con el rey de Asiria para que el rey de Asiria los defienda de la guerra que les está viniendo. Pero el rey de Asiria no podrá librarlos porque el que está enviando los ejércitos enemigos es Jehová. Verso 14. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. El león joven es el león más fuerte, así que Dios se mostrará más fuerte en toda su ira contra esta nación depravada. Dice, yo, repite, yo, Jehová, arrebataré, o sea, devoraré, destruiré y me iré. Tomaré y no habrá quien libre. Tremenda advertencia de ira, tremenda advertencia de juicio y de castigo. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios al castigarlos tan severamente? El propósito es que ellos se arrepientan. Vean conmigo el verso 15. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia madrugarán para buscarme. Increíble. Ahí comienza a mostrar nuestro gran Dios su misericordia. Su misericordia. Él nos castiga para llevarnos al arrepentimiento, para sanarnos, para limpiarnos, para bendecirnos, para mostrarnos su amor. Así pues, ellos serían castigados y con ese castigo se arrepentirían. Pero si miramos en la historia, dicho arrepentimiento nunca ocurrió. Ese arrepentimiento nunca ocurrió, ni siquiera en Judá. Cuando Judá regresó del cautiverio, ellos se arrepintieron de verdad. Cuando Judá regresó del cautiverio, ya no eran idólatras como cuando fueron llevados al cautiverio, pero se casaron con mujeres extranjeras y violaron el día de reposo y se hicieron helenistas. Ustedes recuerdan cuando estudiamos el libro de Daniel, que los hebreos cuando regresaron del cautiverio, con el cambio de imperio, se pasó del babilonio al medo persa y del medo persa a los griegos. Los hebreos se hicieron
amaron el imperio griego y se hicieron helenistas, o sea, seguidores de los griegos, y buscaron todas las maldades, se hicieron todas las maldades de los griegos. Así que este arrepentimiento que Jehová procuraba darles aquí no ocurrió hasta que Cristo vino. Cuando Cristo vino, Él les dio este arrepentimiento. Veamos la última parte del texto, que es la gracia de Dios para Israel. Ya vimos la depravación de Israel. Segundo, la ira de Dios sobre Israel, y ahora veamos la gracia de Dios para Israel. Lo que tenemos en esta última sección es que Dios dice lo que ellos dirán cuando Él les dé arrepentimiento. Noten esa frase otra vez, despacio. Dios dice lo que ellos dirán cuando Él les dé arrepentimiento. O sea que la obra de salvación viene de Dios. O sea, Dios les va a dar arrepentimiento e incluso Él va a poner palabras. Las palabras que Él quiere escuchar en ellos, Él se las va a dar, porque Él es un Salvador maravilloso. Veamos esas palabras despacio, 6 del 1 al 3. Dice, venid, está hablando Israel. Dios está diciendo lo que va a decir Israel. Venid y volvamos a Jehová, pues Él arrebató, o sea, derramó su ira sobre nosotros y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está preparada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ellos dirán que en 2 días Dios, en 2 días Él les dará vida después de 2 días. Esta expresión en 2 días no es literal, se refiere a un periodo corto de tiempo. En 2 días, en 2 días nos dará vida, en 2 días nos dará vida. Se refiere a un espíritu nuevo. Jehová colocará en ellos un espíritu nuevo, les dará vida, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Eso nos hace pensar en el nuevo pacto que profetizó Jeremías. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está el Señor prometiendo un Israel nuevo, y ese fenómeno de trasladar un corazón de piedra a un corazón de carne es lo que es la resurrección espiritual. La resurrección espiritual. Ahora, en este contexto, nos resucitará, se refiere a la nación. Israel como nación. Ellos como nación serían recogidos de todas las naciones de la tierra donde fueron esparcidos y regresarían al territorio de donde fueron expatriados. Ahí es como la resurrección de la nación, pero el mensaje más profundo es la resurrección de los espíritus. Es una nueva vida, es un nuevo Israel. Y dice el texto, y conoceremos a Jehová. El profeta Jeremías dice, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Y el texto dice, y proseguiremos, no nos detendremos, lo cual significa que Dios les dará una perseverancia hasta el final. Tengo poco tiempo, pero no puedo dejar de leer Jeremías 32. Jeremías 32 es un pasaje que se relaciona maravillosamente con esta porción. Cuando dice conoceremos y proseguiremos o no nos detendremos en conocer a Jehová, lo cual significa que este nuevo Israel conocerá a Jehová para siempre y nunca lo abandonará. Jeremías 32 del 37 al 41. Jeremías 32 del 37 al 41. Dice, he aquí yo los juntaré de todas las tierras, a los cuales los eché con mi furor y con mi enojo. Esa es la resurrección de la nación. Y con gran indignación, y los volveré a este lugar y los haré habitar seguros. Esa es la resurrección de la nación. Me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Y ahora viene el nuevo pacto. Y les daré un corazón y un camino para que me teman todos los días, para bien de ellos y de sus hijos y después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí nunca.
Ese es el nuevo pacto. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Pero esta profecía, como les decía ahora, no se cumplió en la historia de Israel. Esta profecía se cumplió con la venida del Señor Jesucristo. Y este texto que dice que nos resucitará y que nos dará vida en 2 días y al tercer día nos resucitará, es una profecía sobre la resurrección del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento en Lucas capítulo 24, versículos 46-47, no tengo tiempo de leerlo, nos muestra claramente que los intérpretes y los escritores del Nuevo Testamento presentan este texto como una profecía de la resurrección de Cristo. Pastor, pero si está hablando de Israel, ¿por qué dicen que es una profecía de la resurrección de Cristo? Muy sencillo, porque Cristo es Israel. Cristo es Israel, Él es el verdadero Israel. Por eso dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará en Cristo. Nosotros estamos unidos a Él, Dios nos resucitó con Él después de 3 días. Así que en este texto no hay mucho que preguntar dónde está Cristo. Y en el libro de Oseas no se puede dejar de preguntar y de ver a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el segundo Oseas. Y Cristo es el segundo pacto y Él es el que después de 3 días fue resucitado. Cristo es Israel resucitado al tercer día. Maravilloso es ver a Cristo. Pero ahora viene la parte dolorosa, dura, que no nos gusta a nosotros, que somos la iglesia de Cristo, y es la depravación de la iglesia. Porque la depravación de la iglesia es peor que la depravación del pueblo de Israel. Y peor que la de los prediluvianos, y peor que la de los postdiluvianos, porque nosotros hemos sido amados por Dios y lo conocemos a Él verdaderamente. Esta gente no lo conocía y aún así nosotros tenemos nuestra propia depravación. Si ustedes van con cuidado en sus casas al libro de Apocalipsis y leen los capítulos 1, 2 y 3, ahí van a ver la depravación de la iglesia. Ahí van a ver personas amadas por Dios, salvadas por Cristo, que están dejando su primer amor por descuido de los medios de gracia, de la oración, de la escritura. Dejan su primer amor. Van a ver iglesias azotadas por la doctrina de Balaam, que no es otra cosa que la codicia y la mundanalidad. Van a ver iglesias azotadas por una dama llamada Jezabel, que implanta en la iglesia la inmoralidad y los ídolos del corazón. Y van a ver iglesias que tienen nombre de vivas y están muertas porque se extraviaron de la doctrina y el Espíritu Santo las abandonó. Y van a ver otra iglesia que es tibia, de doble ánimo, y esa es la depravación de la iglesia, que es peor que la depravación de Israel. ¿Y qué hará el Señor a su iglesia? Así dice el Señor, la castigará para que se arrepienta y vuelva a Él. Todo aquel que anda en eso, todo aquel que tolera a Jezabel o se junta con Jezabel, todo aquel que tolera a Balaam, pastor o miembro, todo aquel que deja perder su primer amor, se deja arrastrar por codicia, mundanalidad, por cualquier pecado, todo aquel que se hace un cristiano tibio, así dice el Señor, yo lo castigaré. 5:15 de Oseas. Esa es la palabra del Señor para él. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia madrugarán para buscarme. Nosotros tenemos el amor de los amores a nuestro favor. Cristo nos ama, pero nosotros le damos migajas de nuestra vida y de nuestro ser interior. No hay una verdadera entrega y consagración a Él. Lo vemos glorioso, lo amamos, le decimos amén a todo lo que Él nos dice, pero no le queremos entregar el corazón.
tibios, de doble ánimo, mundanos, amándonos a nosotros mismos, queriendo más esta vida que a Cristo, Él nos castigará. Y si ustedes leen con cuidado los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, verán que Él mismo allí nos advierte. Le he dado tiempo a esa mujer Jezabel de que se arrepienta, pero si no se arrepiente, vendré y la heriré y la arrojaré en cama, y a todos los que fornican con ella. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser santa y tiene que ser una iglesia entregada de todo corazón. No puede ser una iglesia tibia, porque si no Él vendrá y la castigará. Y así dice el Señor: en su angustia me buscarán. Oremos. Señor, líbranos del pecado. Haznos aborrecer nuestros pecados. Haznos dominar nuestro cuerpo y que pongamos nuestro cuerpo por debajo de nuestro espíritu. Que prioricemos el espíritu sobre el cuerpo. Permítenos aborrecer esta vida, aborrecer este mundo, las cosas que en el mundo hay, no amar las criaturas más que al Creador. Permítenos aborrecernos a nosotros mismos, soportar pacientemente, resignadamente toda aflicción que tú nos envíes, vencer el miedo, soportar en la búsqueda de las virtudes de Cristo cualquier camino que tú nos coloques, con tal de tener en nosotros humildad, obediencia y paciencia, no importa por cuál senda nos hagas caminar. Concédenos orar diariamente para que nuestra fe no falte, para que nuestro espíritu no decaiga, para que no perdamos el primer amor, y concédenos ser fieles hasta la muerte. Porque tú nos dices: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos hablas y nos invitas a ser una iglesia santa, alejada completamente de toda clase de depravación. Por temor a ti, por temor a tu castigo y por tu amor derramado entre nosotros, danos el ser más santos, una iglesia que te ama más